Judo y Jiu-Jitsu brasileño, ¿cuál es mejor? Bien, en este vídeo vamos a ver similitudes, diferencias, cuál sería también más efectiva en la calle en una hipotética situación de defensa personal. Y bien, lo primero, puntos en común a primera vista, pues los kimonos obviamente, los agarres, la importancia de las proyecciones, las luxaciones, las inmovilizaciones, las estrangulaciones. El judo sí que es verdad que se centra más en las proyecciones que en las inmovilizaciones y el trabajo en el suelo, y el Jiu-Jitsu al revés, se centra menos en las proyecciones y más en inmovilizar a alguien y en someterlo, antes que en mandarlo al suelo. Luego sí que es verdad que suele ser bastante sencillo el distinguir a un judoka de un practicante de jiu-jitsu brasileño. ¿Y por qué? Porque el de jiu-jitsu brasileño suele tener más pegatinas en el kimono que un piloto de motos. El judoka sí que es verdad que suele tener el uniforme más limpio, de pegatinas y del dinero de los patrocinadores y toda esa historia. Hay que sacar dinero, me cago en la leche, aunque sea tuneando el cinturón. Bien, a nivel histórico, vamos a empezar por la base. Estas artes marciales ambas tienen el mismo origen. Tanto el judo como el jiu-jitsu brasileño se remontan al jiu-jitsu japonés tradicional, que también se puede escribir, se puede pronunciar Jiu-Jitsu. ¿Qué significan los kanjis? Yu, suave, y jutsu, técnica. Puede ser, eso sí, difícil averiguar exactamente cuándo surgió el Jiu-Jitsu. La primera mención es de hace 1300 años, en el año 720 aproximadamente. ¿Significa eso que no existían las artes marciales en Japón hasta entonces? Pues obviamente no. Esto significa que fue mencionado ahí por primera vez. Nada más. Obviamente es algo que está relacionado con los guerreros, se usaba en el campo de batalla. Su configuración también del combate, o sea, de la manera de entender las estrategias y todo esto era diferente, porque claro, estabas acostumbrado, primero, que te jugabas la vida, y segundo, pues la gente llevaba armaduras, llevaba otros trajes, era otro contexto, había más importancia en los bloqueos, por ejemplo, y en las proyecciones y en los golpes, que en el trabajo en el suelo y toda esta historia, porque claro, a más armas llevas, menos importancia tiene el trabajo en el suelo, porque claro, ten en cuenta que si tu estrategia es agarrar al rival en medio del campo de batalla y llevarle al suelo, lo que sea, en un duelo, pues te pueden apuñalar, o si no, yo que sé, a lo mejor estás perdiendo demasiado el tiempo dando vueltas por el suelo, llega otro, o sea, llega un amigo de tu rival y ¡cax!, te corta el cuello. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. La manera de combatir ha evolucionado junto con nuestra sociedad y también con el contexto deportivo que ha ido paralelo al desarrollo, por ejemplo, en este caso, del judo, bueno, y también del jiu-jitsu brasileño. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. La configuración, o sea, la manera de combatir va evolucionando, no necesariamente mejora, sino que cambia, muta, se transforma y se va adaptando a la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, ¿cómo es que se desarrollaron más las técnicas de pie y sin armas? Pues claro, en aquella época los guerreros iban prácticamente todos armados, entonces si peleabas contra alguien tenías, o sea, el punto, el foco fundamental de tu práctica tenía que ser el entrenar con armas, con espada, con cuchillo, lo que sea. Pero bueno, aquí hay una historia muy interesante, os la voy a contar. Japón invadió Corea a finales del siglo XVI. ¿Quién? Toyotomi Hideyoshi, más ni menos. O sea, un tipo que tenía un peligro de la leche. Unificó, eso sí, gran parte de Japón, pero era, joder, había que llevar mucho cuidadito con él. Además tiene una historia de vida impresionante. De hecho, echad un ojo a su biografía si tenéis la oportunidad. Fue hijo de un agricultor, empezó de manera bastante humilde, estuvo en un templo, de hecho, pero no le gustó, quería vivir más aventuras, supongo. Después fue poco a poco escalando y llegó ni más ni menos a llevarle las sandalias a Oda Nobunaga, que ha sido uno de los tipos más poderosos que ha habido también en Japón. Y ojo, que el llevarle las sandalias no es ninguna broma, eso es algo, era un cargo importante. Luego con el tiempo, pues bueno, llegó a alcanzar el poder, se peleó con un montón de señores feudales, luego construyó el castillo de Osaka, ni más ni menos. De hecho, yo estuve allí y vi, no sé si es la katana o el traje de samurái de Toyotomi Hideyoshi, no recuerdo bien, pero muy bestial, tuvo un montón de guerras, invasiones de la leche. Eso sí, era alguien a quien no le temblaba la mano a la hora de matar mujeres, niños, familiares o el que se pusiese por delante. Y de hecho, también a este respecto hay una historia bastante famosa en Japón con 26 mártires, 4 franciscanos españoles, un mexicano incluso, japoneses católicos, a los que primero torturó, mutiló, crucificó y luego paseó por varias ciudades japonesas para aterrar al personal, bueno, ciudades, poblados, lo que sea. Era un tipo despiadado. Luego, ya os digo, le dio por invadir Corea y allá que fue. Y claro, esto es muy interesante porque, iba a decir, las consecuencias de lo que haces nunca sabes cuáles van a ser, y mucho más cuando estás invadiendo un país de esta manera tan bestia, pues bueno, van a pasar cosas que no te esperas. En cualquier caso, ¿qué fenómeno curioso se dio en este caso? Pues que llegó a Japón la influencia confucionista a través de Corea, y claro, esto llevó progresivamente a que la sociedad japonesa rechazase un poquito más el tema bélico que antes y las armas y toda esta historia, y esto lo que propició es que se trabajasen más las
las artes marciales sin armas. Y así es como se desarrolló más el jiu-jitsu sin armas. O sea, no teniendo en cuenta, pues bueno, ya os digo, los cuchillos, las katanas y toda la historia esta. Qué curioso, ¿verdad, amigos? Nunca sabes, claro, invades un país, haces el bestia y nunca sabes las consecuencias para tu propia sociedad que eso va a tener. Y en este caso, convirtió en muchos aspectos a Japón en una sociedad menos bélica. No para siempre, obviamente no para siempre, porque los japoneses han sido de montar unos líos bastante gordos en lo que es su zona y bueno, pues toda China y todas estas historias y Corea. Y luego, ¿qué pasó en 1870? Pues algo muy interesante, ya sabéis, Japón se abrió al mundo después de casi 1000 años prácticamente cerrados. Pues bueno, se acabó con el sistema feudal, los samuráis también se extinguieron, a las personas ya no se les permitía usar espadas en público y claro, esto hizo que las escuelas de artes marciales tuvieran que, o sea, o se extinguieron o se adaptaron. No hubo punto medio aquí, porque ahí ya sí que las armas, las espadas no estaban permitidas. Claro, esto llevó quizás a que los japoneses, a lo mejor se les reprimió demasiado porque llegó la Segunda Guerra Mundial y ¡boom! Explotaron de nuevo por los aires. Pero bueno, fue entonces cuando a finales del siglo XIX un joven llamado Jigoro Kano modificó el jiu-jitsu para lograr una aceptación más grande a nivel social, especialmente, ya os digo, teniendo en cuenta el panorama sociopolítico. Por eso, entre otras cosas, es por lo que la agresión en judo es mínima, o sea, no hay golpes, muchas luxaciones no están permitidas, a la rodilla, al tobillo, toda esta historia, porque Jigoro Kano no quería crear una reacción en su contra, o sea, que la gente mirase con malos ojos este nuevo arte marcial que prácticamente es lo mismo, sigue con ese toque bélico y agresivo y tal. Eran tiempos convulsos en Japón en aquella época, me cago en la leche. Pero bueno, Jigoro Kano en cualquier caso estudió el jiu-jitsu y en 1882 abrió una nueva escuela de artes marciales llamada Judo Kodokan. Cambió el término jiu-jitsu por judo, o sea, técnica suave por camino de la suavidad. Y de hecho, al cambiar el nombre también esperaba distinguirse, pues bueno, que sus enseñanzas la gente entendiese que eran distintas a las que había anteriormente y todo esto. Rompió también un poco con la forma tradicional japonesa del jiu-jitsu. Su estilo de combate seguía buscando la eficiencia y la efectividad en los movimientos y la técnica, pero eso sí, manteniendo al mismo tiempo un nivel de agresividad bajo. Y de hecho, acabó por ser muy influyente en Japón. La marina y la policía adoptaron el judo de Jigoro Kano. Incluso a día de hoy se sigue practicando en escuelas, institutos, universidades e incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hicieron algunas modificaciones. No es judo al 100%, la base es del judo, pero bueno, hay más golpes y otro tipo de técnicas y otro tipo de defensas, pero bueno, tuvo una influencia increíble y a día de hoy ya os digo que la sigue teniendo en Japón. Se hizo el judo bastante popular ya en sus días, de hecho en 1909 fue invitado como primer representante asiático de Japón al Comité Olímpico Internacional. Eso sí, no fue hasta 1964 cuando el judo se convirtió en deporte olímpico al 100% en los Juegos de Tokio. Pero bueno, aunque Jigoro Kano viajó por todo el mundo promocionando el judo, fue un judoka llamado Mitsuyo Maeda quien llevó el judo a Brasil. Mitsuyo era discípulo de Jigoro Kano y se fue de Japón a Nueva York en 1905, ya os digo, para hacer demostraciones. Luego viajó por toda América del Sur y del Norte también y llegó a Brasil en 1914, donde abrió una academia y estuvo peleando por ahí. Incluso me acuerdo que leí una anécdota, porque claro, él medía 1,65, no llegaba, o sea, era bastante bajito, y peleó contra tipos mucho más grandes que él, de hecho contra un practicante de capoeira que pesaba, se supone, 100 kilos y medía 1,90, una salvajada de este estilo, y además usó un cuchillo. Sí que es verdad que estas cosas muchas veces pues se exageran. Lo que sí que es verdad es que el señor Maeda estuvo peleándose por Sudamérica, por Brasil y poniendo a prueba pues bueno, sus habilidades contra otros artistas marciales en desafíos bastante peligrosos, muy diferentes a los de hoy en día. Cuando se asentó en Brasil, eso sí, el señor Mitsuyo Maeda conoció a un hombre de negocios llamado, atención, Gastão Gracie. ¿Os suena el nombre? El cual se lo presentó a su hijo para que le entrenase y tal, y se llamaba, ¿cómo se llamaba su hijo? Carlos Gracie, y después empezó a entrenar también a sus otros hermanos llamados Jorge, Helio y Osvaldo. Y así, amigos, es como dio inicio, bueno, vamos a ver, podríamos decir que dio origen, fue un punto clave para el jiu-jitsu brasileño. Después de un tiempo entrenando, los Gracie comenzaron a concentrarse más en la parte de lucha en el suelo que en las proyecciones. La parte de lucha en el suelo en judo se conoce como newaza, y de ahí es de donde empezó a desarrollarse el jiu-jitsu brasileño. Y luego ya llegaron, pues bueno, el tema de las competiciones de valetudo, la UFC y toda esta historia. De hecho, muchas veces, bajo mi punto de vista de una manera ligeramente injusta, se acredita a Helio y a Carlos Gracie como los padres, los inventores del jiu-jitsu brasileño. Pero eso no es verdad, o sea, todo empezó con Mitsuyo Maeda y el Judo Kodokan. Los Gracie, eso sí,
hicieron el marketing, que además se les ha dado bastante bien. De hecho, también os voy a decir una cosa, ha habido y sigue habiendo a día de hoy, aunque con un poco menos de popularidad debido al auge que ha tenido el jiu-jitsu brasileño, pero bueno, hay escuelas de judo en Japón, como puede ser por ejemplo la del Kosen Judo, en la que se trabaja bastante parecido a como se hace en el jiu-jitsu brasileño. Se le da más importancia al trabajo en el suelo, menos a las proyecciones y todo este tema. Pero bien, eso sí, no han tenido un marketing de nuevo, que también es muy importante, ¿eh? O sea, al final del día, si lo que quieres es promocionar un estilo y tal y cual, pues bueno, es muy importante darlo a conocer, casi que muchas veces, vamos a ver, si lo haces de manera ética, pues no pasa absolutamente nada. Pero bueno, en cualquier caso, no nos vamos a desviar del tema, suficiente historia, y vamos a evaluar más a nivel técnico cuáles son las diferencias. Pues bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente la razón principal por la que judo y jiu-jitsu brasileño muchas veces parecen ser lo mismo es porque tienen ancestros comunes. O mejor dicho, como ya hemos comentado, el judo es el padre del jiu-jitsu brasileño, o el jiu-jitsu brasileño viene del judo. A nivel técnico, pues vamos a ver, judo y jiu-jitsu brasileño comparten muchas técnicas similares como inmovilizaciones, estrangulaciones, proyecciones y esta historia. La principal diferencia, ya lo hemos dicho, radica en que el judo se enfoca más en las proyecciones, en echar a alguien al suelo, y el jiu-jitsu brasileño va buscando más la sumisión, la inmovilización y todo esto. También, por ejemplo, en jiu-jitsu brasileño hay luxaciones a las rodillas y a los tobillos y toda esta historia que no está permitida en el judo, ya lo hemos comentado. Aunque hay que decir que también en jiu-jitsu brasileño hay muchas proyecciones de judo que prácticamente son desconocidas, incluso para los cinturones negros de jiu-jitsu. Hay que tener en cuenta también que el enfoque en judo ha sido quizás un poquito más competitivo, y lo es a día de hoy. Y claro, eso hace que en jiu-jitsu muchas veces se trabaje más orientado, más enfocado a la defensa personal, porque esto también marca la dirección de un arte. Obviamente también hay competiciones de jiu-jitsu, pero normalmente el enfoque competitivo a nivel general cuando se va a una clase no es tan fuerte como el del judo, porque en el judo sí que el tema de la competición suele tener un poquito más de importancia que en jiu-jitsu brasileño. Pero bueno, esto también depende mucho del profesor. Yo, por ejemplo, tuve uno con el que hicimos muchísimo randori, muchísimo trabajo en el suelo dando vueltas, porque era muy importante no solo saber proyectar a alguien, sino también saber inmovilizarle y someterle y esta historia. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que para entender ambas artes marciales de una manera más completa es importante mirar a la competición, y más específicamente vamos a echar un ojo a las reglas, o sea, qué es lo que se puede hacer y lo que no, y eso también nos va a dar pistas, bueno, aparte de lo que hemos comentado, sobre cuál es la dirección que se suele llevar en ambas artes marciales. Lo primero, en judo, tienes que llevar un judogi homologado, o sea, ya sabes, por la IJF, que es la International Judo Federation. Solo se permite en el color blanco y azul, sin pegatinas ni otras historias, o sea, el uniforme tiene que estar limpio, aparte de, bueno, puedes llevar la banderita de tu país en los Juegos Olímpicos y tal, pero esto es importante. También esto, ahora después lo comentaremos, marca mucho la manera que tienen de entender o en la que se les enseña a los practicantes un arte, intentando, pues tiene ese toque japonés más que el jiu-jitsu brasileño, que prácticamente no conserva nada de ese respeto original que es tan importante en las artes marciales japonesas y tal. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo se gana en judo? Pues lo primero, basta con que uno de los competidores logre efectuar un ippon, que significa en japonés un punto. Un ippon y el combate termina y has ganado. Pero bueno, ¿esto en qué consiste? Pues muy fácil, en proyectar al oponente y hacer que caiga sobre su espalda. Así de fácil y así de sencillo. También hay otra manera de ganar, que es si controlas al rival durante más de 25 segundos en el suelo, o bien con una inmovilización, una luxación, estrangulación, lo que sea. O sea, si se rinde también, si palmea, pues obviamente también has ganado. Otra manera de ganar, aparte de conseguir un ippon, es conseguir dos waza ari, o sea, que son dos medio puntos, que es cuando el competidor, por ejemplo, proyectas con control al oponente, pero sin alguno de los tres elementos esenciales que dicen los japoneses en un ippon, que son fuerza, control y velocidad. Lo proyectas y este no cae sobre la espalda, pues eso es un waza ari. También se puede conseguir un waza ari cuando inmovilizas 15 o 20 segundos al rival en el suelo. Luego, si la proyección no es lo suficientemente buena como para conseguir un ippon o un waza, pues tienes un yuko, que sería, por ejemplo, cuando el oponente cae de lado. También tened en cuenta que hay cosas en la competición de judo que no están permitidas y que te eliminan inmediatamente, como por ejemplo kawasugake. ¿Qué es kawasugake? Pues proyectar al adversario enrollando una pierna alrededor de la suya, o sea, estando más o menos en la misma dirección y tirándose hacia atrás encima de él. O sea, voy a dejaros un vídeo para que le echéis un ojo. Luego también aplicar kansetsu waza, que es una luxación en cualquier otra parte que no sea la articulación del codo. O sea, si tú echas a alguien al suelo y por ejemplo le haces una llave a la rodilla,
¡bosh!, automáticamente estás eliminado. Luego también te eliminan, y esto también es igual en las competiciones de jiu-jitsu brasileño, si levantas del suelo al oponente, ¡boom!, y le vuelves a echar sobre el tatami. Pero bueno, esto obviamente no se puede hacer. Luego en jiu-jitsu brasileño el sistema es distinto, eso sí, porque está más abierto, más diversificado. Hay competiciones con gi, sin gi, luego hay entrenamientos enfocados en las MMA, hay otros enfocados únicamente en la defensa personal, y esto lo vemos menos en el judo. El judo es más homogéneo, hay más variedad, podríamos decir a ese respecto, en jiu-jitsu. Pero bien, vamos a ver cuáles son los puntos, o sea, cómo se consiguen en las competiciones con gi, las más populares. El echar a alguien al suelo son 2 puntos, pasar la guardia 3, poner la rodilla en la tripa del rival 2, la montada 4, tomar la espalda 4 puntos, el raspado, o sea, invertir la posición cuando se está en el suelo, son 2 puntos, y obviamente, claro, si el oponente palmea, también ganas, o si le dejas dormido, pero no si le rompes el brazo, porque a mí el otro día un amigo mío que practica jiu-jitsu brasileño me mandó, Firas, te mando un saludo, me mandó un vídeo en el que un oponente, creo que es Yacaré Souza, que después ha estado peleando en la UFC, le rompían el brazo y aún así acababa por ganar ese combate. O sea, muy brutal. Pero bueno, lo que hemos dicho, en jiu-jitsu brasileño se permiten más técnicas de sumisión que en judo, y esto incluye pues luxaciones de rodilla, de tobillo, estrangulaciones, luxaciones al hombro y más cosas. Entonces hay más movimientos, es más rico a nivel técnico el trabajo en el suelo en jiu-jitsu brasileño que en judo. Eso sí, las competiciones no son más espectaculares porque claro, el 90% del combate se pasa en el suelo, lo cual para el espectador, a no ser que sea alguien entendido, no siempre es lo más atractivo. Eso sí, en jiu-jitsu brasileño tampoco está permitido el agarrar a un rival, echarlo al suelo, lo que hemos comentado, el levantarle y tal, o incluso hay veces que hay agarres y hay tipos que lo que hacen es saltar y hacer que el oponente cuando está agarrándole se estampe contra, o sea, con la espalda en el suelo. No están permitidas tampoco las llaves de tipo cervical, ni retorcer los dedos del rival, obviamente. Y también hay que decirlo, no en todas las competiciones ni para todos los cinturones se pueden hacer luxaciones de rodilla y tobillo. Luego el sistema de los cinturones también es diferente. En judo son blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. Y en jiu-jitsu brasileño no. Además en jiu-jitsu brasileño cuesta un poco más de tiempo el conseguir el cinturón negro, porque también sí que es verdad que muchas veces hay... Porque yo he conocido a gente a la que no quieren darle el cinturón, no quieren presentarla al examen porque después saben que va a ser competencia para a lo mejor un entrenador que ya está en esa ciudad o lo que sea. Entonces esto lo tienen bastante controlado. Pero bueno, esto es harina de otro costal. El nivel de exigencia a ese respecto en jiu-jitsu brasileño comparado con otras artes marciales, no solo el judo, suele ser bastante alto. Pero esto también, os lo digo, depende del profesor y del lugar y de mil factores más. Una ventaja también que tienen el judo y el jiu-jitsu brasileño y estas artes en las que el grappling es tan importante es que te permiten más veces hacer sparring al 100% con el compañero, y esto obviamente no es igual en boxeo, muay thai, kickboxing, lo que sea. Vamos a ver, puedes hacerlo, puedes estar pegándote en todos los entrenamientos, pero vas a perder neuronas a puñados, o sea, vas a acabar más tonto que una cebolla, porque después, claro, se dan problemas en el habla, en la velocidad de procesamiento, el tema este, bueno, ya lo vimos en otro vídeo, pero bueno, esto es una ventaja que nos dan estas artes de grappling, el poder practicar sin limitación con el tema de la intensidad más veces que otras artes marciales que se enfocan más en el combate de pie. Pero bueno, esto no significa obviamente que tengas que ir al 100% al agarrar en tus entrenamientos, porque claro, las consecuencias también tiene consecuencias, el judo y el jiu-jitsu brasileño entrenados a un nivel muy alto, a lo bestia, al 100% de intensidad siempre, porque tampoco es necesario, o sea, si estás con alguien que tiene mucho nivel, puedes entrar en el juego técnico de una manera más fluida, bonita, armónica, coordinándote y al mismo tiempo intentar vencerle, pero no tienes por qué estar ahí usando el 100% de fuerza en los movimientos y ahí ya agarro el brazo a ver si se lo saco del sitio y tal. Es importante siempre ir con cuidado, aunque alguna vez, de vez en cuando, se pueda aumentar más la intensidad. Esto no significa que tengas que hacerlo todas las veces y que no tengas que llevar cuidado con tu compañero, obviamente. ¿Y qué arte marcial es mejor para la calle, la defensa personal? Pues depende, amigos. Lo primero, vamos a ver, sí que es verdad que en jiu-jitsu brasileño hay más luxaciones disponibles, hay más variedad a la hora de trabajar con gi y sin gi, hay más variedad también en las competiciones, hay más variedad incluso en el enfoque a la hora de no buscar siempre la competición al 100% como se hace en el judo, y esto es muy importante, o sea, hay que mantener la mente abierta, buscar nuevas opciones, nuevas maneras de hacer las cosas, esto es fundamental. Pero claro, sí que es verdad que en el judo se trabajan más las proyecciones y la defensa las mismas, porque claro, el saber derribar y no ser derribado es vital. De hecho, ya vimos en otro vídeo la importancia increíble que tiene el clinch en la defensa personal. O sea, más importante que echar a alguien al suelo y someterle es el no caer tú.
y echarle tú, o sea, tú tener la capacidad de derribar y no ser derribado. Esto es más importante que el tener la capacidad de someter en el suelo. Y esto es muy importante, es fundamental, o sea, no caigas al suelo en la calle de manera gratuita, porque puede venir, ya lo hemos comentado, un amigo del tipo al que has echado al suelo, te puede sacar una navaja o mil cosas pueden pasar. A lo mejor intentas, yo que sé, rodar por el suelo o caes directamente, boom, al asfalto como hacías en el tatami y esto te provoca una lesión, te abres la cabeza tú solo, o a lo mejor te agarran porque intentas hacer una luxación al hombro, al codo, lo que sea, y te agarran, te levantan y boom, te dejan caer sobre el asfalto, sobre el suelo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, así a nivel general depende mucho, pero el judo tiene esa ventaja que el jiu-jitsu brasileño, pese a que después para las MMA sí que es verdad que es más efectivo, quizás un poquito mejor el jiu-jitsu que el judo, porque claro, incluye luxaciones que después en las MMA sí que están permitidas. Saber derribar y no ser derribado en la calle es fundamental, entonces no puedo situar al jiu-jitsu brasileño por encima del judo. De hecho, si me apuntaseis con una pistola y me dices, Alberto, elige uno para tal y cual, quizás un poquito el judo para la calle por encima del jiu-jitsu brasileño. Pero claro, es que el jiu-jitsu brasileño depende tanto del profesor y de cómo lo practiques y la manera del enfoque, que tampoco puedo decirlo. Entonces, vamos a dejar aquí, vamos a dejarlo así, un empate con un poquitín más a lo mejor el judo, pero depende del sitio. Y en MMA, Alberto, ¿qué arte marcial te parece mejor? Vamos a ver, mejor es una palabra bastante atrevida. Depende. Sí que es verdad que el jiu-jitsu brasileño quizás tiene cierta ventaja sobre el judo. ¿Y por qué? Porque también, lo primero porque se trabaja muchas veces sin gi, no solo con gi. Esto en el judo no se hace. El tema de las defensas, los derribos, si eres un buen luchador de pie, pues también puedes configurar ahí una buena estrategia. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la estructura del deporte, cómo está configurada, la jaula, el octágono, todo, favorece el trabajo en el suelo y el tema de los agarres y el grappling. Entonces, pues bueno, esto ya os digo, depende de tu estrategia, de tu profesor, de tu maestro, del enfoque que tengas al practicar judo, jiu-jitsu brasileño, lo que sea. Pero bueno, sí que es verdad que la evolución en el jiu-jitsu brasileño ha sido más paralela a la de las MMA. Entonces, ha habido técnicas y la configuración del entrenamiento se ha desarrollado muchas veces teniendo en cuenta la competición dentro del octágono. Y a nivel filosófico, ¿son parecidas el judo y el jiu-jitsu brasileño? Pues no, la verdad es que no. El judo tiene un toque japonés que el jiu-jitsu brasileño no tiene o que ha perdido. Lo primero, la Federación Internacional de Judo describe la filosofía de Jigoro Kano con un enfoque que tiene tres vertientes, o sea, 3 puntos son fundamentales en el judo. El primero, la adquisición de conocimientos. El segundo, la enseñanza de la moralidad y todo este tema, muy importante en Japón. Y el tercero, el entrenamiento del propio cuerpo mediante la educación física. Y esto es, ya os digo, fundamental en el país del sol naciente. Son 3 puntos muy importantes. El respeto también es fundamental en cualquier clase de judo, tal, el traje, todo esto. Se ve reflejado en las pequeñas cosas la filosofía que tienen tanto unos practicantes como otros. Aunque esto depende, ya os digo, esto, o sea, depende del profesor, de 1000 factores, la persona, muchísimas cosas. O sea, estoy hablando a nivel general, no toméis mi palabra como ley. A partir de aquí, lo que os estoy diciendo es más terreno de opinión que de hechos. Pero bueno, lo que sí yo he visto en judo es un cierto respeto que no he visto en jiu-jitsu brasileño. Aunque ya os digo que depende del maestro y del profesor. Yo tuve uno... el hombre sabía mucho, pero era un arrogante de primera división. Luego también el tema, por ejemplo, en España del judo y la defensa personal está muy ligado, porque había ciertos cursos de defensa personal que solo podías dar si eras cinturón negro de judo, y ahí también se crean, pues bueno, lo que pasa con el tema de los estilos, tienen sus ventajas también y sus desventajas. Yo ya os digo que no estoy muy a favor de los estilos, o sea, estoy a favor de que cojas, aprendas, uses la barca para cruzar el río, como se dice en filosofía oriental, y una vez hayas cruzado el río y hayas adquirido todo el conocimiento, lo que sea, hayas aprendido, dejas la barca y sigues a pie. Pero bueno, amigos, lo que os digo siempre, no me toméis demasiado en serio. O sea, lo más importante es que veáis las cosas por vosotros mismos. Da igual que yo haya dicho que esto suele ser así o de esta manera, o que se suele entrenar así o se suele trabajar así, lo que sea. Lo más importante es que veas y descubras las cosas por ti mismo. Y nada más, esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Metedle caña, vamos a tope. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.